Hola, bienvenidos al canal de Materiales de Construcción. Continuando con la lección anterior que hablaba del gráfico de tensión-deformación, vamos a hablar de la deformabilidad de los materiales. Esta deformabilidad produce materiales elásticos, materiales plásticos, materiales frágiles y también hablaremos de la acritud. Bueno, pues poner buena atención porque comenzamos. La deformabilidad es la propiedad de los materiales por el cual se deforman antes de que se rompan. Esta deformación puede ser permanente cuando el material se está deformando en el estado o zona plástica, o no permanente cuando ocurre en la zona elástica, recibiendo entonces los nombres de elasticidad cuando las deformaciones no son permanentes y plasticidad cuando las deformaciones son permanentes. Y esta plasticidad puede ser o bien ductilidad o bien maleabilidad. Veamos cada una de estas deformabilidades. La elasticidad es la propiedad que tienen algunos materiales de sufrir deformaciones proporcionales a la carga que las origina y volver a su estado primitivo una vez deja de actuar esa carga. Se llaman materiales elásticos. En los materiales elásticos sucede que cumplen la ley de Hooke. O sea, las deformaciones elásticas y las tensiones que se producen están relacionadas mediante lo que se llama el módulo de elasticidad del material, que es la tangente de ese ángulo que forma la recta de deformación, tensión-deformación, con el eje de abscisas. Echad un vistazo al programa anterior, que os dejo ahí el link, donde se hablaba de la gráfica de tensión-deformación. Fijaos ahí al lado cómo funciona un material elástico, botando sobre una cama o un trampolín elástico. La plasticidad es la propiedad de los materiales que indica su aptitud para deformarse sin sufrir fisuras y, por supuesto, tampoco roturas, no recuperando este material su estado primitivo cuando cesan las fuerzas que lo originaron. Es decir, las deformaciones son permanentes, como puede ser el moldear con barro una figura, un recipiente. Producimos una fuerza y esa fuerza produce unas deformaciones que al eliminar la fuerza siguen permanentemente. La plasticidad tiene dos propiedades diferentes o se denomina de dos formas diferentes. Una es la ductilidad y otra la maleabilidad. Dos conceptos muy importantes. ¿Qué es la ductilidad? La ductilidad indica la aptitud de un material a ser deformado en forma de alambres por un esfuerzo de tracción, lo que se denomina el trefilado, donde obtenemos alambres de mayor o menor grosor, de mayor o menor calibre. Es una propiedad tremendamente importante en algunos materiales metálicos, como puede ser el cobre, el aluminio, el acero, el oro, la plata. No es así para el, por ejemplo, plomo, donde no se consigue por estiramiento, por trefilado, alambres, ya que se fisura rápidamente. El plomo no es un material dúctil. El cobre, el aluminio,
el acero permite hacer alambres tan finos que los utilizamos para conducción de la electricidad. La maleabilidad indica la capacidad de un material plástico para ser transformado o deformado, dando lugar a láminas por un esfuerzo de compresión. Es una propiedad de la plasticidad de los materiales, como puede ser el latón, el plomo, que no es dúctil pero sí es maleable, el cobre, que es dúctil y maleable, la arcilla, que no es dúctil pero sí maleable, y un largo etcétera. Conseguimos por medio de compresión hacer planchas delgadas. No con calor, sino solo con compresión. Lógicamente, tanto los materiales dúctiles como los maleables tienen una zona elástica notablemente grande. Todas las chapas y demás elementos de una cubierta metálica pues son a base de materiales que son maleables. La fragilidad es otro concepto, que es una propiedad que tienen ciertos materiales en virtud de la cual no pueden experimentar la más mínima deformación plástica. Se rompen bruscamente por la acción de fuerzas exteriores superiores al límite elástico. Quiere decir, solo admite deformaciones elásticas y muy poquita deformación elástica. Como veis, la gráfica de tensión-deformación, vemos que es una recta, que es zona elástica, pero bastante vertical, quiere decir, el ángulo es pequeño, está próximo a la verticalidad del eje de ordenadas. Y en cuanto pasa el límite elástico, se rompe. No admite ningún tipo de deformación plástica. Es característico de materiales de gran dureza, como puede ser el vidrio, el acero templado, la cerámica, rocas como el diamante, materiales muy duros pero muy frágiles. Si comparamos un material frágil con un material plástico, un material maleable o dúctil, vemos que sus gráficas son diferentes. En un caso, en el frágil, vemos que cuando pasa el límite elástico de ese material se rompe, y sin embargo, en un material dúctil o maleable, o sea, un material plástico, además de pasar el límite elástico, luego hay una curva de deformación permanente bastante amplia, donde las deformaciones son muy acusadas, hay un límite de ruptura y luego, después de la estricción, el límite último, donde se separa en dos trozos. La acritud es la propiedad de los materiales por la cual aumentan su dureza y su resistencia a tracción por efectos de la deformación. Quiere decir, si nosotros un material lo sometemos a una tracción, y un material normal, un acero, lo sometemos a tracción, y antes de que éste pase por el límite de rotura, descargamos, ¿qué nos va a pasar? Que va a recuperar la deformación elástica, como ya vimos en el vídeo anterior, y queda deformado en una cantidad. Si volvemos a someterle a tracción, este material ha aumentado su dureza y ha aumentado su resistencia, de tal forma que cuando lo volvemos a estirar, que es la gráfica roja que os he puesto ahí, vemos que solo admite deformaciones elásticas, quiere decir, se ha convertido en un material mucho más frágil, pero luego mucho más duro, pero además con una resistencia mayor, aumenta su resistencia. De hecho, antiguamente, ahora creo, hace mucho que no lo veo, pero antiguamente había dos tipos de barras de acero para hormigones, barras corrugadas, las que eran barras de dureza natural, barras normales y corrientes, corrugadas, y otras que eran
barras de acero corrugado estirado en frío. Quiere decir, eran unas barras que antes de ponerlas a la venta, el fabricante las producía un estiramiento por debajo del límite de rotura. Y para distinguirlas a simple vista o al tacto, hacían que no solo estiraban las barras, sino que las retorcían, de tal manera que todas las aletas que tenían las corrugas formaban un helicoide y rápidamente se sabía que esas barras habían sido estiradas en frío. Esas barras tenían mucha más resistencia que la misma barra de dureza natural, pero también eran mucho más frágiles. Ahora ya no sé si existen este tipo de materiales estirados en frío para aumentar su resistencia. A ese aumento de dureza y resistencia es lo que se denomina como acritud, la propiedad de algunos materiales de aumentar la dureza y la resistencia a tracción por medio de deformaciones. Creo que con este vídeo completamos el vídeo anterior, que recordar, y os recomiendo que lo veáis, es el diagrama de tensión-deformación o el gráfico de tensión-deformación. ¿Se puede ampliar más? Por supuesto que todo es ampliable, pero yo creo que estos conceptos, cuanto más claros y más básicos los tengáis, mejor para vosotros. Os espero en el próximo programa. No faltéis, que paso lista.